Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy prepárense para un viaje emocionante y adictivo porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas. Sí, esas producciones que han conquistado corazones en todo el mundo y que ahora afortunadamente podemos disfrutar en español. Hoy les traigo una lista imperdible, una selección curada de 35 series turcas que, se los aseguro, los van a enganchar desde el primer minuto hasta el último. Olvídense de la aburrición, porque con estas series, las emociones están garantizadas. Drama, romance, acción, misterio, hay de todo para todos los gustos. Antes de que empecemos con esta lista espectacular, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre series, películas y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento. Así que únanse a esta comunidad de amantes de las buenas historias. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este universo de las series turcas en español. Prepárense para maratonear. Empecemos con una serie que ha causado furor, Erkencikus. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Can, un fotógrafo aventurero. La química entre ellos es innegable y su relación se convierte en una montaña rusa de emociones. Si buscan una serie ligera, divertida y con mucho romance, Erkencikus es la opción perfecta. Lo que hace a Erkencikus tan especial es su capacidad para combinar la comedia con momentos genuinos de ternura y emoción. La interpretación de Demet Özdemir como Sanem es encantadora, transmitiendo la inocencia y la determinación de su personaje de manera convincente. Can Yaman, por su parte, encarna a la perfección el espíritu aventurero y un tanto rebelde de Can. La serie destaca por sus hermosos paisajes de Estambul y sus alrededores, que añaden un toque visualmente atractivo a la historia. Además, la banda sonora es pegadiza y complementa a la perfección el ambiente romántico y alegre de la serie. Continuamos con Aşk Laftan Anlamaz, otra comedia romántica que nos presenta a Hayat, una chica de pueblo que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa textil. Allí conoce a Murat, el hijo del dueño, un hombre arrogante y distante. Pero como suele suceder, el destino tiene otros planes para ellos, y poco a poco, el amor empieza a florecer entre estos dos polos opuestos. Prepárense para reír a carcajadas y suspirar con esta historia encantadora. Aşk Laftan Anlamaz es una serie que se apoya en la química innegable entre Hande Erçel, quien interpreta a Hayat, y Burak Deniz, que da vida a Murat. La dinámica entre sus personajes es divertida y a la vez conmovedora, mostrando cómo dos personas completamente diferentes pueden encontrar el amor. La serie también aborda temas como la importancia de la honestidad y la superación de las diferencias sociales. Además, Aşk Laftan Anlamaz cuenta con un elenco secundario talentoso que añade profundidad y humor a la historia. Los enredos y las situaciones cómicas son una constante en la serie, lo que la convierte en una opción ideal para aquellos que buscan una serie ligera y entretenida. Ahora, cambiamos de género con Yerde, un thriller policial que los mantendrá al borde del asiento. La serie sigue la vida de dos hermanos, Sarp y Umut, que se separan cuando eran niños. Sarp se convierte en policía y Umut se une a la mafia. El destino los vuelve a unir, pero en lados opuestos de la ley. Yerde es una serie llena de acción, suspense y giros inesperados que los dejará sin aliento. Yerde es una serie que destaca por su trama compleja y llena de intrigas. Las actuaciones de Atay Ulusoy como Sarp y Aras Bulut İnemli como Umut son impecables, transmitiendo la angustia y el conflicto interno de sus personajes. La serie explora temas como la lealtad, la venganza y la redención. La dirección de Yerde es ágil y dinámica, manteniendo al espectador en vilo durante cada episodio. Los giros inesperados son una constante en la serie, lo que la convierte en una experiencia adictiva. Además, Yerde cuenta con un elenco secundario talentoso que interpreta a personajes complejos y memorables. Si buscan algo más dramático, les recomiendo Kara Sevda. Esta serie es un melodrama que narra la historia de amor imposible entre Kemal, un joven de clase humilde, y Nihan, una chica rica. Su amor se ve truncado por las diferencias sociales y las intrigas familiares. Kara Sevda es una serie conmovedora y apasionante que los hará llorar a mares. Prepárense para un torbellino de emociones. Kara Sevda es una serie que se caracteriza por su intensidad emocional.
La química entre Burak Özçivit como Kemal y Neslihan Atagül como Nihan es palpable, transmitiendo la pasión y el dolor de su amor prohibido. La serie aborda temas como la injusticia social, la ambición y el sacrificio. La trama de Kara Sevda está llena de giros dramáticos y momentos conmovedores que mantendrán al espectador enganchado desde el principio hasta el final. La serie cuenta con una banda sonora emotiva que complementa a la perfección el ambiente melancólico y romántico de la historia. Además, Kara Sevda ha sido aclamada por su dirección impecable y sus actuaciones convincentes. Para los amantes de las historias de época, Muhteşem Yüzyıl es una joya. Esta serie histórica nos transporta al Imperio Otomano, durante el reinado de Solimán el Magnífico. La serie narra la historia de amor entre Solimán y Hürrem, una esclava que se convierte en su esposa y consejera. Muhteşem Yüzyıl es una producción espectacular, con vestuarios impresionantes, escenarios grandiosos y una trama llena de intrigas y ambiciones. Muhteşem Yüzyıl es una serie que destaca por su producción impecable y su atención al detalle. Los vestuarios, los escenarios y la ambientación son impresionantes, transportando al espectador al corazón del Imperio Otomano. La serie narra la historia de amor entre Solimán el Magnífico, interpretado por Ali Tergenk, y Hürrem Sultán, interpretada por Mary Muzerli, una esclava que se convierte en una de las figuras más poderosas del imperio. La serie aborda temas como el poder, la ambición, la intriga y el amor. Muhteşem Yüzyıl es una serie que ha sido aclamada por su rigor histórico y sus actuaciones convincentes. Cambiando completamente de registro, les presento Kukur, una serie de acción y drama criminal que se centra en la familia Koval, que controla el barrio de Kukur, en Estambul. La familia tiene sus propias reglas y su poder se ve amenazado por la llegada de nuevos enemigos. Kukur es una serie intensa, con personajes complejos y una trama llena de violencia y lealtad. Kukur es una serie que destaca por su atmósfera oscura y su trama llena de acción. La serie explora la vida de la familia Koval, que controla el barrio de Kukur, un lugar peligroso y lleno de secretos. Aras Bulut İnemli interpreta a Yamak Koval, un joven que regresa a Kukur para asumir el liderazgo de su familia. La serie aborda temas como la lealtad, la venganza, la familia y la redención. Kukur es una serie que ha sido aclamada por su dirección impecable y sus actuaciones convincentes. La serie cuenta con una banda sonora impactante que complementa a la perfección el ambiente tenso y peligroso de la historia. Volviendo al romance, Medcezir es una adaptación turca de la famosa serie estadounidense DOC. La serie nos cuenta la historia de Yaman, un chico problemático que es acogido por un abogado adinerado. Yaman se enamora de Mira, una chica rica que vive en un mundo de privilegios. Medcezir es una serie juvenil con mucho drama, romance y conflictos familiares. Medcezir es una serie que adapta la historia de DOC al contexto turco. La serie sigue la vida de Yaman, interpretado por Atay Ulusoy, un joven de origen humilde que es acogido por un abogado adinerado. Yaman se enamora de Mira, interpretada por Serini Isarkaya, una chica rica que vive en un mundo de privilegios. La serie aborda temas como la diferencia de clases, el amor, la amistad y los conflictos familiares. Medcezir es una serie que ha sido aclamada por su dirección impecable y sus actuaciones convincentes. La serie cuenta con una banda sonora moderna y pegadiza que complementa a la perfección el ambiente juvenil y romántico de la historia. Otra serie que ha cautivado al público es Sefirin Kazeta. Esta serie dramática nos cuenta la historia de Nare, la hija de un embajador, y Sankar, un campesino. Ambos se aman profundamente, pero su amor se ve truncado por un secreto del pasado. Sefirin Kazeta es una serie emotiva y conmovedora que explora temas como el amor, la traición y el perdón. Sefirin Kazeta es una serie que destaca por su intensidad emocional y sus paisajes impresionantes. La serie narra la historia de amor entre Nare, interpretada por Neslihan Atagül, la hija de un embajador, y Sankar, interpretado por Engin Akyurek, un campesino. Su amor se ve truncado por un secreto del pasado que los separa. La serie aborda temas como el amor, la traición, el honor y la superación personal. Sefirin Kazeta es una serie que ha sido aclamada por su dirección impecable y sus actuaciones convincentes. La serie cuenta con una banda sonora emotiva que complementa a la perfección el ambiente melancólico y romántico de la historia. Si prefieren algo más ligero y divertido, les recomiendo Kiral Kask. Esta comedia romántica nos presenta a Defne,
una camarera que acepta un trato de una empresaria para enamorar a su sobrino, Homer. Sin embargo, lo que empieza como un juego, se convierte en algo mucho más real. Kiral Kask es una serie fresca y divertida que los hará reír a carcajadas. Kiral Kask es una serie que destaca por su humor y su romance. La serie sigue la vida de Daphne, interpretada por El Zinsangu, una camarera que acepta un trato de una empresaria para enamorar a su sobrino, Homer, interpretado por Bararduk. Lo que comienza como un juego, se convierte en un amor verdadero. La serie aborda temas como el amor, la mentira, la ambición y la superación personal. Kiral Kask es una serie que ha sido aclamada por su dirección impecable y sus actuaciones convincentes. La serie cuenta con una banda sonora alegre y pegadiza que complementa a la perfección el ambiente divertido y romántico de la historia. Continuamos con Dirilis, Ertuğrul, una serie histórica que narra la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. La serie muestra las luchas y conquistas de Ertuğrul y su tribu contra los enemigos que amenazan su supervivencia. Dirilis, Ertuğrul es una producción épica con escenas de batallas impresionantes y una trama llena de heroísmo y aventura. Dirilis, Ertuğrul es una serie que destaca por su producción épica y su rigor histórico. La serie narra la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. La serie muestra las luchas y conquistas de Ertuğrul y su tribu contra los enemigos que amenazan su supervivencia. La serie aborda temas como la lealtad, el honor, la justicia y la fe. Dirilis, Ertuğrul es una serie que ha sido aclamada por su dirección impecable y sus actuaciones convincentes. La serie cuenta con una banda sonora épica que complementa a la perfección el ambiente histórico y heroico de la historia. Para los que buscan un thriller psicológico, Fi es una excelente opción. Esta serie explora la vida de Can Mañay, un famoso psicólogo que se obsesiona con una joven bailarina llamada Duru. Fi es una serie oscura y provocadora que explora temas como la obsesión, la manipulación y el poder. Fi es una serie que destaca por su atmósfera inquietante y su trama compleja. La serie explora la vida de Can Mañay, un famoso psicólogo que se obsesiona con una joven bailarina llamada Duru. La serie aborda temas como la obsesión, la manipulación, el poder y la sexualidad. Fi es una serie que ha sido aclamada por su dirección impecable y sus actuaciones convincentes. Si les gustan las series de abogados, Yark es una serie que no se pueden perder. Esta serie sigue la historia de Ilgaz, un fiscal recto y honesto, y Ceylin, una abogada impulsiva y apasionada. Ambos se ven obligados a trabajar juntos para resolver un caso de asesinato, y poco a poco, empiezan a sentir algo el uno por el otro. Yark es una serie inteligente y adictiva que los mantendrá enganchados desde el principio hasta el final. Yark es una serie que combina el drama legal con el romance de manera efectiva. La serie sigue la historia de Ilgaz, un fiscal recto y honesto, y Ceylin, una abogada impulsiva y apasionada. Ambos se ven obligados a trabajar juntos para resolver un caso de asesinato, lo que los lleva a confrontar sus diferencias y a desarrollar sentimientos el uno por el otro. La serie aborda temas como la justicia, la corrupción, la familia y el amor. Otra serie dramática que ha tenido mucho éxito es Can. Esta serie nos cuenta la historia de Bahar, una mujer que lucha por criar a sus 2 hijos después de la muerte de su marido. Can es una serie conmovedora y realista que explora temas como la maternidad, la pobreza y la superación personal. Can es una serie que destaca por su realismo y su emotividad. La serie cuenta la historia de Bahar, una mujer que lucha por criar a sus 2 hijos después de la muerte de su marido. La serie aborda temas como la maternidad, la pobreza, la soledad y la superación personal. Can es una serie que ha sido aclamada por su dirección impecable y sus actuaciones conmovedoras. Y así podríamos seguir enumerando series turcas maravillosas por horas. En esta lista de 35 imperdibles encontrarán desde dramas históricos como Payitat Abdülhamid, que se adentra en la vida del sultán Abdülhamid II, explorando su reinado y los desafíos políticos de la época, hasta comedias románticas como Senkal Kapm, donde una florista finge ser la prometida de un rico arquitecto, dando lugar a situaciones hilarantes y un romance inesperado. También encontrarán series de mafia como Ekiadunyaya Ukundar Olmaz, que sigue la vida de un hombre que se convierte en una figura poderosa dentro del mundo del crimen, thrillers como Soz, sobre un equipo de fuerzas especiales que lucha contra el terrorismo, mostrando el sacrificio y el heroísmo de sus miembros, y dramas familiares como Bir Zaman Lar Kukurova, una saga familiar ambientada en la región de Kukurova,
llena de intrigas, amores prohibidos y luchas de poder. No puedo olvidar mencionar Muzice Doctor, una adaptación de la serie coreana Good Doctor, que sigue la vida de un joven cirujano autista con síndrome de Savant, mostrando su talento excepcional y los desafíos que enfrenta en el mundo de la medicina. También está Erkai, una historia de venganza y amor en la región de Mardin, donde una joven se enamora del hijo de la familia que destruyó a la suya, dando lugar a un romance apasionado y conflictivo, y Benimad Melek, que cuenta la historia de una madre soltera que lucha por el bienestar de sus hijos, enfrentando obstáculos y prejuicios en una sociedad conservadora. La lista continúa con Azize, Ramo Kurulus, Osman, María Ile Mustafa, Menajerimi Ara, Baraj, Eile Beileb, Masum Lara Parman, Doduune Kaderindir, Sadakat Sid, Maral, Yasakelma y muchas otras que estoy seguro les encantarán. Cada una de estas series ofrece una perspectiva única de la cultura turca, explorando temas universales como el amor, la familia, la amistad, la venganza y la superación personal. Recuerden que esta es solo una pequeña muestra del vasto universo de las series turcas. Les invito a explorar, a descubrir nuevos títulos y a disfrutar de estas producciones que nos transportan a mundos lejanos y nos hacen sentir emociones intensas. La diversidad de géneros y temáticas en las series turcas garantiza que encontrarán algo que se ajuste a sus gustos y preferencias. Y bien, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que esta lista de 35 series turcas en español les haya sido útil y que encuentren muchas opciones para disfrutar. Recuerden que todas estas series las pueden encontrar en diferentes plataformas de streaming, como Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max, YouTube, y en algunas páginas web especializadas en series turcas. Investiguen, busquen reseñas y trailers, y anímense a descubrir nuevas historias que los cautiven y los hagan viajar a través de la pantalla. Me encantaría saber cuáles de estas series ya han visto, cuáles les han gustado más y cuáles tienen en su lista de pendientes. Déjenme sus comentarios abajo. Compartan sus opiniones y recomendaciones con otros amantes de las series turcas, y así crearemos una comunidad vibrante y apasionada. Y antes de despedirme, quiero agradecerles por ver este vídeo. Su apoyo es muy importante para mí. Sus comentarios, likes y suscripciones me motivan a seguir creando contenido de calidad y a compartir mi pasión por el mundo del entretenimiento. Si les gustó este contenido, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba algo nuevo. Así estarán al tanto de las últimas novedades en el mundo de las series turcas y de otros temas relacionados con el cine y la televisión. Hasta la próxima y que disfruten de las series turcas. Nos vemos pronto.